Colombiano Televisión, en nombre de Óptica Wilson, el lujo no cuesta más. Presenta. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de toda Venezuela? Bienvenidos una vez más a Mundo Aurinegro a través de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes. Hoy estaremos hablando de ciclismo. Haremos un repaso con los especialistas sobre lo acontecido en la Vuelta al Táchira edición número 50, que recién acaba de concluir. Hoy estamos ubicados en un sitio muy popular de la capital tachirense, en San Cristóbal, la panadería de Las Lomas, de nuestros amigos que hoy nos están atendiendo excelentemente junto con nuestros invitados, los especialistas del ciclismo venezolano. Así que disfruten de este especial de la Vuelta al Táchira 2015. La edición 50 de la Vuelta al Táchira arrancó rememorando aquella primera etapa en sus propios inicios, en el Parque Murachí, 103 kilómetros en un circuito en la ciudad de San Cristóbal, que volvió a hacer vivir la Vuelta al Táchira en el centro de la ciudad. Ya con la etapa en movimiento, como podemos observar, estas 7 vueltas se realizaron realmente con situaciones interesantes, algunos intentos de fuga que no terminaron cuajando, y pudimos ver un final espectacular en el centro de la ciudad, un embalaje colectivo donde hubo grandes opciones para los corredores italianos, para Miguel Ubeto. Finalmente Artur García, el gran embalador de la Lotería del Táchira, en los últimos metros logró un remate espectacular, no solo para ganar la etapa, sino para erigirse como el primer líder de esta Vuelta al Táchira en bicicleta. 138 corredores que dieron emociones en el centro de la ciudad y que finalmente lo ganó Artur García con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 50 segundos. De ahí en adelante siguió la Vuelta al Táchira y la camiseta amarilla la portó Artur García de la Lotería del Táchira. La segunda etapa de la Vuelta al Táchira en sus 50 años, una jornada que parte de Peribeca, la turística Peribeca, hasta Santa Bárbara de Barinas, jornada pasada por alta temperatura, 176 kilómetros. La jornada iba a estar caracterizada por fugas, sobre todo en el terreno plano, terreno de columpio, lo más exigente los últimos 30 kilómetros. Esta jornada marcó el hecho de mostrarse un corredor como Emmanuel Ezela, pedalistas como Isaac Yaguaro, el pedalista local Joan Páez, que buscó la etapa en solitario, tuvo una diferencia importante, pero el lote arreció en la parte final para darle captura a solo 10 kilómetros para la raya de sentencia. En el embalaje final, Enrique Díaz del Androni Yaracuy venció con 4 horas 13 minutos 40 segundos. El segundo lugar para Xavier Quevedo, también del Androni Yaracuy. El tercer puesto para Miguel Ubeto de la Gobernación del Táchira, que convertían a Enrique Díaz como nuevo líder con 6 horas 41 minutos 15 segundos. Xavier Quevedo a 9 segundos y el tercero, el despojado de la camiseta, Artur García de Lotería del Táchira, a 5 segundos. La
La tercera etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta se desarrolló entre las ciudades de Socopó, estado Barinas, y Guanare, estado Portuguesa. Con un total de 178.1 kilómetros, representó la verdadera fiesta de los sprinters con llegada masiva. Esta etapa se desarrolló entre Socopó y Guanare, uniendo los estados Barinas y Portuguesa por la caravana multicolor. 100% plana. Allí se presentaron diversas fugas protagonizadas por corredores del patio, del equipo barinés, de la Gobernación del Zulia, de Nueva Esparta, de Ona y de Tefona, del Yellow Flow de Italia, de Rusia, de Mérida, México y de Cuba. Entre otros, Joan Páez, Wilman Bravo, Fernando Briceño, Isaac Yaguaro, Alfredo Teresén, Sergei Dovín, Jesús Baragano, José Calva y Mateo Usato, quienes se aprovecharon ganando los segundos y los puntos señalados en los 4 sprints establecidos para la etapa, convirtiéndose Joan Páez en líder y Wilmer Bravo segundos en esta modalidad. Al final, llegada masiva para 109 corredores de los 132 que finalizaron la misma, con victoria para Yaruk Maresco del Yellow Flow de Italia, segundo lugar para Marco Benfato del Andrea Giocattoli de Venezuela y tercero para el líder de la Vuelta, Enrique Díaz del gobierno de Yaracuy. Quedando la general individual con este corredor Enrique Díaz como líder, Miguel Ubeto del gobierno del Táchira con café a 5 segundos y tercera plaza para Artur García de Lotería del Táchira a 9 segundos. Establecemos la primera pausa de Mundo Aurinegro, pero ya venimos con más, aquí en el canal de los especialistas en deportes. Óptica Wilson sirve desde San Cristóbal a toda su clientela del occidente venezolano, con la mejor atención, variedad en cristales y monturas, porque en Óptica Wilson no vendemos lentes, vendemos salud visual. Cuando visite San Cristóbal, le esperamos en Óptica Wilson, séptima avenida, frente a la Biblioteca Pública. Óptica Wilson, el lujo no cuesta más. Seguimos presentando Mundo Aurinegro, amigas, amigos de todo Venezuela, a través de Meridiano Televisión, desde San Cristóbal, haciendo un resumen de lo que fue la Vuelta al Táchira edición número 50, conversando con los especialistas que nos cuentan detalle a detalle los pormenores de la competencia. Hoy con nuestros amigos de Panadería Las Lomas, degustando de sus productos, un sitio muy visitado en la capital tachirense. La cuarta etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta en sus 50 años se corrió entre las localidades de Guanare y Barinas sobre 109 kilómetros, recorrido que estuvo signado prácticamente por un cielo totalmente nublado, toda vez que la temperatura se prestó para la práctica del ciclismo. Transcurre la cuarta etapa, etapa de transición, etapa en territorio llano, etapa que se desarrolla con una temperatura muy fresca. Permite una fuga después de cumplirse el primer sprint al kilómetro 20, corría al minuto 39. Los protagonistas, Euger Chupa, José García e Isaac Yaguaro, que disputaron segundo, tercero y cuarto sprint, fueron capturados prácticamente en las goteras de la ciudad de Barinas, donde se definió la etapa. Etapa ganada por el corredor del Yellow Flow, Jakub Maresco, con un segundo lugar para Enrique Díaz, que persistió en su fuga, el corredor de la gobernación de Yaracuy, y el tercer lugar para Xavier Quevedo de la gobernación de Yaracuy. La clasificación general individual encabezada por el corredor Enrique Díaz de la gobernación de Yaracuy, con un segundo lugar para Miguel Ubeto de la gobernación del Táchira con café a 13 segundos y el tercer lugar para Xavier Quevedo de la gobernación de Yaracuy a 18 segundos. La quinta etapa de la Vuelta al Táchira comenzó a hacernos vivir la montaña, desde Santa Cruz de Mora hasta Colón, con 158 kilómetros, y donde José Rujano comenzó a mostrar su intención de pelear la carrera, probando las piernas de sus rivales, aunque finalmente en la etapa hubo circunstancias que no le dieron la posibilidad de tomar el liderato. Pero sin duda alguna fue una etapa interesante que rememoramos en este resumen. Ya con una etapa que nos muestra muy módicamente, pero finalmente la montaña comenzaba a aparecer, una etapa de Santa Cruz de Mora hasta Colón, donde ya el escenario era otro. Primero con un grupo que fue controlado por algunos equipos y donde, a pesar de estar en terreno plano, no hubo mayores situaciones interesantes. Y finalmente la llegada a San Juan de Colón, una de las más espectaculares de la vuelta, una pequeña prueba
de José Rujano, que finalmente no ganó la etapa. Lo hizo Carlos Galvis para que lograra la camiseta de líder, pero comenzó José Rujano a mostrar las intenciones que tenía en la Vuelta al Táchira en bicicleta. La sexta etapa de la Vuelta al Táchira se corrió entre La Fría y la ciudad del Espíritu Santo, La Grita. La segunda cita con la montaña, representando una verdadera fiesta para el merideño José Rujano. Comenzó con un recorrido en terreno llano sobre los 160 metros sobre el nivel del mar, más de 74 kilómetros donde se lucieron los pasistas. En ese trayecto se disputaron 4 sprints, 2 de ellos bonificables, donde pasaron como vencedores Supat Euger del Yellow Flow, Alexander Gómez del gobierno de Nueva Esparta, Jesús Baragano de la selección de Cuba y Miguel Ubeto del gobierno del Táchira. Pero esa primera parte de la carrera era solo el preámbulo de un rodar más lento, pero de mayor fortaleza, en busca del terreno de ascenso, cuya pendiente cambiaba abruptamente al superar el kilómetro 84 y se hacía más intenso al rebasar el kilómetro 106, donde ya los protagonistas fueron otros, los escaladores, encargados de montar la fiesta, superando rivales y seleccionando a los más aptos para subir. Un pequeño grupo de 7 elementos, donde parecía el líder Carlos Galvis, se puso al frente, pero el final se acercaba y allí José Rujano y Juan Murillo se entablaron en un reto hombre a hombre, donde el merideño Rujano del gobierno de Mérida logró imponerse 3 segundos por delante de Juan Murillo de Lotería del Táchira, convirtiéndose así el Cóndor Rujano en el nuevo líder de la Vuelta al Táchira edición 50. La séptima etapa de la Vuelta al Táchira, en sus 50 años, partió desde Lobatera, etapa corta, 99 kilómetros para finalizar en la planta de Concafé. Esta etapa considerada por los escaladores como muy difícil, no por el final de la misma, sino por la cantidad de porcentaje montañoso que había que transitar. Por supuesto, una de las figuras fue el corredor Juan Murillo, Carlos Galvis y el propio líder José Rujano. Fugas interesantes las que se dieron con Luis Díaz, Elvis Rosso y Jonathan Salinas. A la postre, capturados. Al final de la jornada, John Navas venció con 2 horas 38 minutos 46 segundos. Segundo lugar para Juan Murillo, que con la bonificación de 6 segundos y 3 en un sprint, despojaba a José Rujano. El tercero, Carlos Galvis, a 4 segundos. Cuarto lugar para José Rujano, perdiendo la camiseta en la clasificación general individual, que dejaba a Murillo como líder con 23 horas 9 minutos 52 segundos. José Rujano a solo 6 segundos y el tercer lugar para el actual campeón, para ese momento, Carlos Galvis, a 56 segundos. Segunda pausa en este programa dedicado al ciclismo, hoy en Mundo Aurinegro. Ya regresamos con más por el canal de los especialistas en deportes. Óptica Wilson sirve desde San Cristóbal a toda su clientela del occidente venezolano, con la mejor atención, variedad en cristales y monturas, porque en Óptica Wilson no vendemos lentes, vendemos salud visual. Cuando visite San Cristóbal, le esperamos en Óptica Wilson, séptima avenida, frente a la Biblioteca Pública. Óptica Wilson, el lujo no cuesta más. Amigos de Meridiano Televisión en toda Venezuela, seguimos presentando Mundo Aurinegro. Hoy hablando de ciclismo, en este especial dedicado a los 50 años de la Vuelta al Táchira, con nuestros amigos, los especialistas del deporte de las bielas. Y como estamos aquí en la Panadería de las Lomas, que es un sitio muy popular en San Cristóbal, en el sector de las Lomas, no podemos pasar el momento por alto para comernos un sabrosísimo sándwich, un cafecito y un jugo para desayunar. Mientras comemos, ustedes ven lo que resta del resumen de la Vuelta al Táchira. En la octava etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta continúa la fiesta de la montaña. Son 117 kilómetros en un circuito interurbano entre San Antonio y Ureña, con ascenso posterior al monumento del Cerro del Cristo Rey. Esta octava etapa se desarrolló en un circuito interurbano entre las poblaciones de San Antonio y Ureña, en la frontera colombo-venezolana,
con un ascenso posterior hasta Cerro del Cristo, 80% en terreno plano y un 20% en terreno de ascenso. Allí se dio una fuga desde el inicio de la etapa con un número aproximado de 10 corredores, entre los que destacaban Jonathan Monsalve, el corredor ruso Strakov, Isaac Yaguaro, José Piñero, hasta Peracal, aproximadamente unos 90 kilómetros en fuga, y de ahí hacia arriba José Rujano, Carlos Galvis, Juan Murillo, Jason Delgado, José Ruiz, Jorman Flores, el líder sub-23, hicieron la fiesta en el terreno de ascenso con una gran actuación del cubano José Mujica y del ruso Kirill Evgenikov. Al final gana Juan Murillo con 3 horas 8 minutos 21 segundos, con segundo lugar para José Rujano a 3 segundos y la tercera plaza para Carlos Galvis a 5 segundos. Quedando la clasificación general individual con Juan Murillo como líder con 26 horas 18 minutos 3 segundos, a 13 segundos José Rujano de la Gobernación de Mérida y en la tercera plaza Carlos Galvis, el Androni Giocattoli de Venezuela a 1 minuto 7 segundos. Novena etapa de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Parte del Piñal, 1900 metros en ascenso hasta finalizar en Casa del Padre. 138 kilómetros que definen mucho en esta edición 50 de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Parte desde el Piñal esta etapa en imágenes que ustedes observan a través de la cámara de Mundo Aurinegro. Una etapa que define mucho en la Vuelta al Táchira en bicicleta, puesto que Juan Murillo parte como líder. A escasos 13 segundos está José Rujano de la Gobernación de Mérida y Carlos Galvis del Androni Giocattoli Venezuela está a 1 minuto 7. Una etapa que transcurre con una fuga importante que protagoniza Fernando Briceño de la Gobernación de Barinas y que prácticamente le lleva hasta la alta montaña. Sobre esa diferencia en 1900 metros que tienen que subir los corredores desde 200 metros de altitud en el Piñal hasta 2100 metros en la raya de meta, definió prácticamente esta edición número 50. En esta etapa número 9, otra incidencia importante, el corredor Jorman Flores, sub-23. Se coloca la camiseta como líder en su categoría, corredor de JHS Aves La Línea. Nelson Camargo y Jonathan Camargo se convierten en los protagonistas en la parte final, pero lo más importante es que José Rujano ocupa el tercer lugar en la raya de meta y Juan Murillo ingresaba en la quinta posición a una diferencia de casi 1 minuto de José Rujano. Se convierte Rujano en el nuevo líder de la Vuelta al Táchira en bicicleta y Juan Murillo queda a una diferencia de 1 minuto. Esto prácticamente definió esta edición número 50 de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Los últimos 96 kilómetros de la Vuelta se recorrieron en el tradicional circuito de las avenidas España y 19 de abril, donde se disputaba el título entre Rujano y Murillo y gran cantidad de aficionados vivieron el final de la Vuelta al Táchira 2015. Y como pueden observar, no podía tener mejor final esta Vuelta al Táchira del año 2015, este circuito tradicional, más de 300.000 personas de lado a lado y esa lucha de los segundos, solo 30 segundos entre José Rujano y el corredor Murillo, que finalmente le alcanzó al Cóndor de los Andes para lograr su 4º título y entrar en la historia de la Vuelta al Táchira en bicicleta. La etapa se la llevó Jonathan Monsalve por el Yellow Flow, pero el gran campeón fue José Rujano, que inscribe su nombre en la historia de la Vuelta como campeón por 4ª vez, con un tiempo total de 32 horas, 33 minutos y 28 segundos. Para finalizar, repasamos los campeonatos en las otras modalidades. El campeonato por equipo se lo llevó el Gobierno del Táchira. El campeón entre los jóvenes fue el sub-23 Jorman Flores de JS Aves Osorio Moto Chácaros Unidos. El campeón de los sprints fue José García del Gobierno de Yaracuy. El mandamás de la montaña fue el Cóndor José Rujano del Gobierno de Mérida. Juan Murillo de Lotería del Táchira fue el campeón de la modalidad por puntos. El podio individual general
José Rujano del gobierno de Mérida, único tetracampeón de la Vuelta al Táchira, logro que además consigue en la edición 50. Segundo, Juan Murillo de Lotería del Táchira y tercero, Jason Delgado del gobierno del Táchira. Bueno, amigas y amigos, ya degustamos nuestro desayuno en la panadería de Las Lomas, agradeciéndole a todo el personal por su atención y también disfrutamos de lo que ha sido este resumen de la edición número 50 de la Vuelta al Táchira con nuestros amigos, los especialistas en ciclismo, en el canal de los especialistas en deporte. Llegamos al final, soy Carlos Luis Chacón, esto fue Mundo Aurinegro por Meridiano Televisión.